En este video, recordaremos a varios actores que abandonaron la actuación demasiado pronto, dejando carreras llenas de potencial, historias sorprendentes y una enorme curiosidad entre el público que todavía los recuerda. José Mojica fue uno de los casos más extraordinarios del espectáculo mexicano. Pasó de ser tenor reconocido, actor de Hollywood y figura admirada por el público, a abandonar la fama para convertirse en fraile franciscano. Nació en San Gabriel, Jalisco, en 1896. Desde joven se trasladó con su madre a la Ciudad de México, donde estudió y comenzó a acercarse a la música. Su formación vocal fue decisiva, pues estudió canto y muy pronto demostró una voz privilegiada que lo llevó primero al teatro y después a los escenarios internacionales. Antes de llegar al cine, Mojica fue cantante de ópera. En México, debutó como tenor y después viajó a Estados Unidos, donde buscó abrirse paso en un ambiente difícil. Como muchos artistas de su tiempo, tuvo que trabajar en oficios modestos mientras conseguía oportunidades, hasta que comenzó a cantar en escenarios importantes. Su talento lo llevó a Nueva York y Chicago, donde alternó con figuras del mundo operístico y consolidó una carrera que parecía destinada a crecer cada vez más. Su entrada al cine ocurrió cuando Hollywood buscaba estrellas de habla hispana para sus versiones en español durante los primeros años del cine sonoro. José Mojica tenía todo lo que los estudios querían: buena presencia, voz poderosa, dominio escénico y un aire elegante que lo convirtió en galán musical. En México, también filmó y mantuvo una imagen de estrella admirada. Su fama le permitió relacionarse con músicos, artistas y figuras importantes de la época. Uno de los episodios más recordados de su vida es su vínculo con Agustín Lara. La muerte de su madre marcó profundamente su vida. Después de años de fama, viajes, escenarios, películas y reconocimiento, José Mojica comenzó a sentir un vacío espiritual. Poco a poco, fue tomando una decisión radical: dejar atrás su carrera artística, sus bienes y su imagen pública para ingresar a la Orden Franciscana. En 1942, con 46 años de edad, entró al seminario franciscano en Cusco, Perú, y adoptó el nombre de Fray José de Guadalupe Mojica. Finalmente, fue ordenado sacerdote en 1947. Pero su pasado artístico no desapareció por completo. Su fama le sirvió para reunir fondos, participar en actividades religiosas y apoyar obras vinculadas a la Iglesia. Incluso, escribió el libro autobiográfico Yo Pecador, publicado en 1952, donde relató su vida, su carrera y su conversión. Años después, esa historia inspiró la película del mismo nombre, estrenada en 1959. Durante sus últimos años, vivió principalmente en Perú, dentro de la comunidad franciscana. Aunque ya no era el galán de Hollywood, ni el tenor de los grandes escenarios, siguió siendo recordado con enorme respeto por el público mexicano. En 1969, recibió un homenaje del Instituto Nacional de Bellas Artes, prueba de que su figura seguía siendo importante para la cultura nacional. Murió en Lima, Perú, en 1974, después de una vida marcada por dos vocaciones aparentemente opuestas: el arte y la fe. José Mojica quedó en la historia como uno de los pocos artistas mexicanos que renunció definitivamente a la fama en el momento en que todavía era recordado y admirado. Su vida parece de película. Un niño jalisciense que llegó a cantar ópera, triunfó en Hollywood, convivió con grandes figuras del espectáculo y terminó sus días como fraile franciscano. Por eso su biografía sigue fascinando, porque no habla solamente de un actor o de un cantante, sino de un hombre que decidió cambiar por completo el rumbo de su destino. Julián Bravo, recordado cariñosamente como Juliancito Bravo, fue uno de los niños actores más populares del cine familiar mexicano durante las décadas de 1960 y 1970. Su caso es muy interesante porque, aunque nació en España en 1956, llegó a México a los 7 años, y fue en el cine mexicano donde construyó la imagen por la que el público lo recuerda hasta hoy. Con el tiempo,
se convirtió en una de esas figuras infantiles que aparecían en películas de aventura, melodramas familiares y cintas populares, hasta ganarse el apodo del Tom Sawyer mexicano, por su protagonismo en Las aventuras de Juliancito. Su debut cinematográfico llegó en 1963, cuando participó en Cricri, El Grillito Cantor, película protagonizada por Ignacio López Tarso. A partir de ahí, comenzó a aparecer en varias producciones, entre ellas La vida de Pedro Infante, La batalla de los pasteles y La tierna infancia. Su carisma, su naturalidad frente a la cámara y esa imagen de niño inquieto, noble y aventurero, lo volvieron muy atractivo para el cine familiar de la época. El momento más importante de su carrera infantil llegó en 1966, cuando obtuvo su primer papel protagónico en Seguiré tus pasos, donde trabajó junto a José Mojica. Después vinieron varias películas que lo consolidaron como estrella infantil, como La gran aventura, Primera comunión, La maestra inolvidable y Las aventuras de Juliancito, estrenada en 1969 y dirigida por Alberto Mariscal. A diferencia de otros niños actores que desaparecieron por completo al crecer, Juliancito Bravo sí continuó trabajando durante la adolescencia y juventud. Participó en películas como El Tunco Maclovio, La captura de Gavino Barrera, El Nano, Cuna de Valientes, El Tuerto Angustias, Guyana y otras más. Sin embargo, conforme dejó de ser niño, su carrera fue cambiando. Ya no tenía la misma presencia protagónica que durante su etapa infantil, pero logró mantenerse en el medio durante varios años más. También apareció en televisión como invitado en algunas telenovelas. Con el paso de los años, Julián Bravo se retiró de la actuación y se dedicó al mundo empresarial y a los negocios. En entrevistas, él mismo explicó que se salió del cine y se dedicó a otras cosas, además de reconocer que la actuación podía ser una profesión ingrata y que muchas veces dejaba poco tiempo para la vida personal. También comentó que nunca trató de que sus hijos siguieran sus pasos como actores, pues prefirió que eligieran libremente profesiones alejadas de los escenarios. Actualmente se le menciona como retirado, casado, padre de 3 hijos y abuelo. Su imagen quedó asociada a un cine más inocente, pensado para públicos familiares, donde los niños no solo acompañaban a los adultos, sino que podían cargar con el peso emocional de la película. Aunque hoy vive lejos de los reflectores, su nombre sigue despertando nostalgia entre quienes recuerdan el cine mexicano de los años 60 y 70. Enrique Aguilar Bretón fue uno de esos actores mexicanos cuya carrera parecía ir en ascenso cuando una tragedia inesperada terminó abruptamente con su vida. Aunque hoy no es tan recordado como otras figuras de la época de oro o de las primeras telenovelas mexicanas, en los años 60 logró construir una trayectoria importante en teatro, cine y televisión, especialmente en el naciente mundo de los melodramas televisivos. Nació en 1935, en la Ciudad de México. Desde joven mostró interés por el arte y la actuación. Estudió hasta el 3er año de bachillerato en Ciencias Sociales y posteriormente ingresó a la Academia de la Asociación Nacional de Actores, donde tuvo como maestro al reconocido actor y director Fernando Wagner. Su debut profesional ocurrió en 1957 en el teatro, cuando sustituyó al actor Carlos Navarro en la obra Cada quien su vida. Ese primer trabajo llamó la atención porque Enrique todavía era muy joven, pero ya mostraba presencia escénica y disciplina profesional. Poco después comenzó a participar en cine y televisión, en una época donde la industria mexicana todavía tenía una producción muy intensa. Su primera película fue 800 leguas por el Amazonas en 1958, producción de aventuras que marcó su entrada al cine mexicano. También participó en otras películas y comenzó a trabajar en televisión, medio que entonces apenas estaba consolidándose en México. Su primer trabajo televisivo importante fue Las aventuras de Dick Turpin. Donde más logró destacar fue en las telenovelas, un formato que comenzaba a crecer enormemente durante los años 60. Sus compañeros lo describían como un actor profesional, disciplinado y muy comprometido con su trabajo.
Poco a poco comenzó a compartir escena con figuras más consolidadas del cine y la televisión mexicana, lo que hacía pensar que su carrera seguiría creciendo. Además de actuar en televisión, Enrique continuó trabajando en teatro. El Escapulario es una de las películas más importantes de la carrera de Enrique Aguilar, y además, hoy es considerada una cinta de culto dentro del cine mexicano de terror sobrenatural. Pero el episodio por el que más se recuerda a Enrique Aguilar ocurrió el 31 de enero de 1971, en uno de los accidentes más extraños y trágicos de la historia del espectáculo mexicano. Ese día se encontraba grabando el piloto de una serie llamada Reportero de Guardia, en una casa ubicada en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Durante un descanso de la grabación, la hija adolescente de la dueña de la casa le mostró una colección de armas antiguas pertenecientes a su hermano. Mientras las manipulaba, un arma se disparó accidentalmente y la bala impactó a Enrique en el cuello. El actor murió prácticamente de inmediato, a los 36 años de edad. La tragedia conmocionó al medio artístico porque Enrique estaba en plena etapa de crecimiento profesional. Muchos actores y técnicos presentes no comprendieron al principio lo que había ocurrido, ya que pensaron que el ruido formaba parte de algún ensayo o efecto relacionado con la grabación. Su muerte se convirtió rápidamente en una de las historias más impactantes y dolorosas de la televisión mexicana. Un detalle curioso y poco conocido es que Enrique coleccionaba figuras de elefantes y se decía que tenía más de 400 piezas. También vivía en la Colonia del Valle, una zona donde residían muchos actores y figuras de televisión en aquella época. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín, en la sección de la Anda, donde descansan numerosas figuras del espectáculo mexicano. Aunque su carrera fue relativamente corta, Enrique Aguilar Bretón quedó como uno de esos actores mexicanos cuyo destino cambió de manera abrupta cuando todavía tenía mucho camino por recorrer. Su historia sigue siendo recordada no solamente por la tragedia de su muerte, sino también porque representa a una generación de actores que ayudó a consolidar las primeras décadas de las telenovelas mexicanas y de la televisión nacional. Humberto Almazán fue uno de los casos más singulares del cine mexicano. Un actor que comenzó como joven galán de la época de oro, llegó a interpretar a Benito Juárez en el cine, y después abandonó definitivamente la pantalla para convertirse en sacerdote católico y dedicar su vida al servicio religioso y al cuidado de enfermos. Abel Humberto Almazán Díaz Covarrubias nació en 1924 en la Ciudad de México. Antes de dedicarse a la actuación, comenzó estudios de arquitectura en la UNAM, pero finalmente dejó esa carrera para ingresar a la Escuela de Teatro de la misma universidad, decisión que lo llevó al mundo artístico en los años 40. Su debut cinematográfico llegó en 1945 con la película Corazones de México, dirigida por Roberto Gabaldón. Era muy joven, tenía alrededor de 21 años, y desde ese primer trabajo llamó la atención por su presencia seria, sobria y elegante. Sin embargo, su carrera no avanzó de manera completamente continua desde el inicio, pues después de ese debut, siguió alternando teatro, estudios y distintas etapas personales antes de consolidarse en el cine. Uno de los episodios más dolorosos de su vida ocurrió cuando su esposa, de origen francés, murió por complicaciones durante el embarazo antes de cumplir un año de casados. Después de aquella tragedia, Almazán terminó sus estudios de actuación y se fue a Italia. Esa etapa marcó profundamente su vida personal y espiritual, y ayuda a entender por qué, años más tarde, su destino terminaría alejándose por completo de la fama. De regreso en el cine mexicano, Humberto Almazán trabajó en una época muy importante de la industria nacional. El papel que más marcó su carrera fue el de Benito Juárez en la película El joven Juárez, estrenada en 1954 y dirigida por Emilio Gómez Muriel. La cinta narraba los primeros años de vida de Juárez en Oaxaca y estaba basada en obras biográficas sobre el benemérito. Interpretar a Juárez fue una oportunidad enorme, pero también una especie de etiqueta artística.
Almazán quedó muy asociado a ese personaje por su físico, su porte y la solemnidad con la que encarnó al joven indígena oaxaqueño, que más tarde se convertiría en presidente de México. Para muchos espectadores, ese fue su trabajo más memorable, aunque su carrera incluyó otros papeles históricos, religiosos, rurales y de época. Durante los años 50 y principios de los 60, apareció en producciones de carácter histórico y popular. Trabajó con Ismael Rodríguez en películas relacionadas con la figura de Pancho Villa y también participó en La Cucaracha, cinta protagonizada por María Félix. Además, formó parte de la saga cinematográfica de Chucho el Roto, lo que muestra que no fue un actor de una sola película, sino un rostro constante dentro de cierta línea del cine mexicano de aventuras, drama histórico y relatos populares. Con el paso del tiempo, Humberto Almazán comenzó a alejarse de la actuación. Decidió dejar la fama para convertirse en sacerdote y dedicarse al cuidado de enfermos, especialmente enfermos de lepra. Esta parte de su vida lo convirtió en una figura casi legendaria dentro de las historias menos conocidas del cine de oro, porque pasó de los estudios, los reflectores y los elencos estelares a una vida de servicio religioso. En 2024 se publicaron notas por su centenario, pues habría llegado a los 100 años de vida. Alberto continúa con vida, y este año estaría cumpliendo 102 años. Carlos Piñar, cuyo nombre completo es Juan Carlos Piñar Aguilera, nació en 1945 en Las Palmas, Islas Canarias, en España. Fue hijo único de Carlos Piñar, marinero y capitán de barco, y de Angustias Aguilera. Su infancia quedó marcada por la muerte temprana de su padre, ocurrida en 1950, cuando Carlos era todavía un niño. Después de esa pérdida, su madre lo internó en una escuela católica, donde comenzó a destacar en la natación hasta convertirse en campeón infantil en las Islas Canarias. Antes de llegar al cine, también trabajó como modelo para El Corte Inglés, lo que lo acercó al ambiente de la imagen, la moda y la presencia escénica. Su debut cinematográfico ocurrió en España con la película Margarita se llama mi amor, en 1961, pero la fama comenzó a llegarle poco después con La Gran Familia, estrenada en 1962. El giro más importante de su carrera llegó a mediados de los años 60, cuando el director mexicano, Ismael Rodríguez, lo descubrió mientras filmaba en España. Rodríguez se encontraba trabajando en El Niño y el Muro, una coproducción que tuvo éxito y abrió para Piñar las puertas de México. Poco después firmó contrato con el productor Fernando de Fuentes para realizar varias películas en el país, y así comenzó una etapa decisiva que lo convirtió en galán joven del cine, la televisión y el teatro mexicanos. Su físico europeo, su elegancia y su presencia de galán lo hicieron muy solicitado en una época en que el cine mexicano estaba cambiando y empezaba a moverse entre el melodrama, la comedia, el cine juvenil y las historias urbanas. Una de las etapas más difíciles de su vida ocurrió en 1975, cuando México rompió relaciones diplomáticas de facto con España tras las ejecuciones ordenadas por el régimen franquista. La crisis diplomática duró alrededor de 18 meses, y cuando las relaciones entre México y España se restablecieron en 1977, regresó para radicar definitivamente en México. En 1982, tras su regreso, durante la producción de la telenovela Vivir enamorada. En ese momento, Televisa separó de la empresa a Carlos Piñar, Enrique Álvarez Félix, Karina Duprés y Sonia Furió, en medio de acusaciones de supuestas conductas impropias o conflictivas. Aunque más tarde esas notificaciones fueron anuladas, el episodio afectó a Carlos. Después de participar brevemente en la serie Mi Secretaria, decidió retirarse definitivamente de la actuación y dedicarse a la escultura, actividad que ya practicaba desde joven. Hoy, con 80 años, vive retirado de los reflectores y desde hace más de 20 años vive en Cuernavaca, Morelos, realizando obras plásticas y haciendo exposiciones temporales. Ismael Pérez Arce, mejor conocido como Poncianito,
Nació el 9 de junio de 1941 en la Colonia Guerrero, uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de México, muy cerca de zonas populares como Tepito y Peralvillo. En esa comunidad, fue en una de las muchas vecindades donde vivía con su madre, su padre adoptivo y 8 hermanos. Uno de sus vecinos trabajaba reclutando extras para películas. Fue así como, a los 5 años, aquel pequeño dio su primer paso frente a las cámaras. Hizo su debut en la película, en Niño Boigas como extra, y más tarde en la película, Río Escondido en 1948, dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por María Félix. Aunque solo apareció brevemente y de forma no acreditada, su presencia no pasó inadvertida. El apodo Poncianito se originó en ese mismo filme, cuando el fotógrafo Gabriel Figueroa, al mirar al chico en el set, insistió en que usara ese nombre artístico que perduraría a lo largo de su carrera. Desde entonces, se convirtió en la imagen del niño humilde, expresivo y conmovedor, frecuentemente elegido para retratar la realidad de los barrios y el campo en aquellas cintas del México de los 40 y 50. Compartió créditos con luminarias como Columba Domínguez, Roberto Cañedo, Germán Valdés, Arturo de Córdoba, entre muchos más. Su talento era innegable. Fue nominado 3 veces al Ariel por Mejor Actuación Infantil, aunque nunca ganó. Poncianito, a pesar de su corta edad, ya sabía que debía obedecer y guardar silencio. No se quejaba. Aquella actitud, entre tímida y obediente, lo hizo ganarse el afecto inmediato del equipo de producción. En aquel set de grabación, Poncianito se transformó en una figura casi mágica, un amuleto cuya sola presencia ayudaba a aliviar la tensión y la rigurosidad que solían imperar en las exigentes producciones dirigidas por el Indio Fernández. Con el paso del tiempo, sus participaciones crecieron. Aunque no siempre era protagonista, su rostro era inconfundible. En 1951, Poncianito tuvo una experiencia singular que muy pocos actores infantiles de su tiempo lograron: participar en una producción estadounidense hablada en inglés. Esta oportunidad se presentó en la película The Bullfighter and the Lady, conocida en español como El Torero y la Dama, una cinta rodada en 1951 y dirigida por Bud Boetticher, un director norteamericano que desarrolló una fuerte conexión con la cultura mexicana, particularmente con el mundo de la tauromaquia. Fue así como Ismael Pérez, de 10 años, fue invitado a participar en este proyecto internacional. En los créditos, aparece con el nombre de Panchito, interpretando a un niño mexicano. Aunque su papel fue breve y no central en la historia, su sola presencia en una producción extranjera ya representaba un hecho notable. Durante la adolescencia, la vida de Ismael Pérez, Poncianito, dio un giro inesperado y doloroso. Aquel niño prodigio, que había conquistado al público con su ternura y talento en más de 30 películas, comenzó a enfrentar el ocaso prematuro de su carrera justo cuando dejaba atrás la infancia. A los 15 años, tras su participación en El Camino de la Vida, su carrera en el cine terminó. Pese a sus esfuerzos por adaptarse y encontrar nuevos papeles que correspondieran a su nueva etapa de vida, fue imposible revertir el rumbo. Así, de manera silenciosa y sin escándalos, fue apartado de los sets que una vez fueron su hogar. Cuando las luces del espectáculo se apagaron, tuvo que trabajar en lo mismo que su familia. Empleos modestos, alejados por completo del mundo artístico que había conocido de niño. Aunque más adelante reconstruyó su vida con dignidad, la adolescencia marcó el final de su paso por el estrellato, dejándole solo los recuerdos de una infancia brillante, truncada por la indiferencia de una industria que lo dejó atrás. A pesar de todo, Poncianito nunca se amargó. Reconoce con gratitud lo que vivió, y cuando tiene la oportunidad de ver alguna de sus películas en la Cineteca, vuelve a ser aquel niño que una vez soñó con ser estrella. Hoy, a más de 80 años, vive con su familia
y atiende una pequeña cafetería en Iztapalapa. Sigue siendo recordado con cariño por un público que no olvida sus lágrimas en blanco y negro, ni su risa espontánea, ni esa mirada que enternecía hasta al más duro.